Buenos días. Vamos a orar juntos. Dios Padre, quien ama nuestro espíritu, te damos gracias. Nos has salvado y nos has dado el privilegio de ser sus hijos. Aquí los hermanos salvos están unidos, reunidos juntos ante ti, Señor. Hoy en esta comunión de la palabra, por favor, renueve nuestro corazón de cada uno de los hermanos y danos la fuerza para poder seguir adelante. También en el día de hoy, enséñanos qué es seguirte, Señor. Si hay algunos hermanos que tienen problemas o dificultades o sufrimientos, por favor, ayúdalos. También que estés con nosotros durante el retiro de verano y muéstranos mucha obra de la salvación para que más personas puedan recibir la vida eterna. Por favor, obra entre nosotros para que más personas, más almas puedan recibir la vida eterna. Y encomendamos desde el principio hasta el fin en tu mano, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien está vivo. Amén. Para empezar, vamos a buscar Salmos, capítulo 127. Libro de Salmos, 127, versículo 1. Vamos a leer los versículos juntos. Versículo 1 y 2, leamos juntos. Leamos juntos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Otra vez, buenos días, hermanos. Me da mucho gusto verles. Vamos a tomar un tiempo para saludarnos a unos a otros con los hermanos a los lados. Vamos a decir, me da mucho gusto verle. Es un placer y gusto ver los hermanos cada domingo, ¿no? Durante la semana nosotros vivimos nuestra vida, pero cuando venimos acá en los domingos para escuchar la palabra de Dios es una alegría para nosotros. Todos los salvos tienen un deseo. Queremos vivir según la voluntad de Dios. También queremos guiar muchas almas al Señor. También queremos ser distinguidos, separados de pecado. Nosotros los salvos vivimos nuestra vida con estos deseos.
mientras escuchamos y tenemos la comunión, cada vez más podemos recordar más de estos deseos. Hoy vamos a escudriñar capítulo 127 de Salmos. La vez pasada también aprendimos un capítulo de Salmos. Rey Salomón escribió 2 capítulos en los libros de Salmos. Uno es 72, otro es 127. Entonces, este capítulo es un capítulo muy importante también. Ustedes saben, conoce Eclesiastes, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Entonces, ¿qué beneficio hay en el mundo, en la vida? Viene una generación después de otra, pero no hay nada nuevo. Entonces, Salomón en Eclesiastes confesó de la vanidad de la vida. Aunque sacrificó y trabajó mucho en su vida, pero al fin de su vida se dio cuenta que no hay nada en este mundo que permanece para siempre. Así es nuestra vida también. Nos levantamos muy temprano en la mañana y hasta la tarde, en la noche a veces, trabajamos muy duro. Pero no hay nada que queda siempre para siempre en este mundo. Entonces ese capítulo 127 de Salmos también, después de haber vivido su vida, Salomón lo escribió. Otra vez vamos a leer versículo 1. Se lo leo yo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Todo lo que hacemos en la vida es para edificar la casa. Pero aquí en el versículo dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Versículo 2. Leemos juntos otra vez. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Los hermanos latinos no me oyen. Aquí dice que nosotros levantamos de madrugada y en la tarde reposamos. Y comemos pan de dolores. Entonces, desde el momento que uno se levanta hasta el momento que uno se acuesta, solamente hay dolores y sufre uno. Los que trabajan muy duro. Y hay algunos que no trabajan también, pero ellos también sufren porque siempre se está preocupando de algo. Entonces, la persona que sufre más es la persona que no tiene trabajo. Tiene muchas preocupaciones esa persona. Más de los estudiantes. Entonces hay más sufrimiento. En Job hay un versículo que dice que nace la vida para sufrir. Tal como un fuego sale para arriba, la vida de uno nace para sufrir. Entonces, Salomón también se dio cuenta que por toda su vida ha sufrido.
Como ustedes saben, el nombre de Salomón tiene significado la paz. Pero no creo que su vida siempre ha tenido la paz. En su tiempo, hace mucho tiempo, en la era de Salomón, los reyes tenían que pelear mucho y pensar mucho para guardar la seguridad de su país. Entonces ellos siempre tenían que pelear y conquistar. También hubo la pelea dentro de sí mismo. Salomón también, para guardar su país y su pueblo, sacrificaba y trabajaba mucho su vida, porque era un rey. Pero todo este proceso, aquí dice en versículo 1, es como edificar la casa. Pero Salomón se dio cuenta al fin. Se dio cuenta de algo muy importante. Aunque sacrificaba y sufría mucho, él se dio cuenta que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, en la vida uno sufre mucho. Pero a veces no pensamos, ni siquiera pensamos si el trabajo que hacemos es algo muy significante o no. La Biblia nos dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En la Biblia, la casa, la palabra aquí, versículo 1 dice la casa, pero en hebreo la casa significa como hogar, también templo, también cuerpo, también las cosas alrededor de uno. Todo eso es como la casa. Entonces, para edificar, un hombre siempre está trabajando y sufriendo. Y también, como dice aquí, cántico gradual para Salomón, lo escribió cuando él estaba subiendo al templo. Desde 120 de Salmos hasta 134, los 15 capítulos de Salmos son cánticos que fueron escritos al subir al templo. Entonces los israelitas, cuando ellos leían y cantaban ese salmo, al subir al templo, ellos cantaban ese salmo. Los israelitas tenían que subir al templo 3 veces al año. 안 들려요, 스페인어? ¿No? 스페인어는 잘 들리는데 좀 그래 얘기하자. Y también cuando ellos subían al templo, meditaban estos capítulos. ¿Por qué ellos tenían que subir al templo 3 veces al año? Para recordar y grabar otra vez en su corazón cuáles gracias que Dios había dado a uno. Y cuando ellos subían al templo, ahí pasaba unos días, o ahí pasaba un tiempo muy largo en el templo. Y cuando ellos subieron al templo, su fe fue restaurada. Y cada vez que ellos subieron al templo, su corazón fue renovado.
Nosotros también tenemos 2 retiros al año, ¿verdad? Creo que los israelitas tenían el mismo sentimiento también. Sabemos de la existencia de Dios, pero tener la fe en Dios es otra cosa. Por medio de muchas oportunidades y tiempos, podemos conocer más de Dios. En el templo de Jerusalén hubo 2 columnas delante del templo. Ustedes ya saben el nombre, ¿verdad? Jaquín y Boaz. Jaquín significa Él establecerá. Boaz significa en Dios hay fortaleza. Entonces, al subir al templo, ellos se recordaban de estos 2. Que Dios establece todo y que en Dios hay fortaleza. También nosotros tenemos 2 columnas que siempre debemos de recordar. Que Dios establece y en Dios hay fortaleza. Al fin de año, al fin de su vida, se dio cuenta de eso Salomón. También criar sus niños bien es como edificar su hogar, sus niños. Uno piensa, ¿cómo puedo edificar? ¿Cómo puedo ayudar y soportar a mis niños? Darles buenas educaciones. Pero todavía es muy difícil criar un niño. Pero si Dios no edificara la casa, en vano trabaja. Eso también se aplica para sus hijos. Aún el problema, el asunto de criar sus niños está relacionado con eso. Yo les dije también que su cuerpo es como la casa. Muchos tienen mucho interés de cuidar su salud, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo puedo edificar y cuidar bien esta casa de mi cuerpo? Ajá, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Uno cuando se levanta, come algo muy bueno para su salud y hace ejercicios todos los días. Entonces, uno también se da cuenta por medio de todo eso, que si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja. Aún cuidar su familia, su hogar, es como edificar la casa. Cuando uno tiene dificultad financieramente, es difícil, ¿verdad? Entonces, también cuidar su familia y ganar dinero para soportar o apoyar su familia es como edificar la casa. Entonces, Salomón se dio cuenta completamente que el poder de edificar todas las cosas pertenece a Jehová. Pero somos tan necios que a veces olvidamos de este hecho, que Dios es Él que edifica la casa. Por eso muchas veces trabajamos muy duro y sufrimos, nos preocupamos. Decimos que sabemos la verdad en el Señor, pero muchas veces vivimos nuestra vida según nuestros propios pensamientos. Muchas veces, por estar preocupado tanto con otros asuntos de la vida, uno se olvida de Dios y su poder. En África hay muchas tribus y hay una tribu que se llama tribu Bushi. No sé si ustedes han visto las fotos de ellos. Yo les quiero mostrar. Tal vez en la tarde, más después de sermón, si tengo la oportunidad, les muestro.
los monos son muy necios. Entonces esta tribu, la gente de esta tribu ponía plátanos en una caja. Pero esa caja, la entrada, hay un hoyo. Entonces cuando pone plátanos en esta caja, para agarrar y para comer ese plátano, los monos se están forzando mucho. Pero como hay un agujero ahí y es más pequeño que el plátano mismo, entonces viene la gente para atrapar al mono, pero el mono no se va porque quiere comer ese plátano y tiene su mano ahí. Solamente tiene que dejar ese plátano y huir, pero el mono no quiere hacer eso porque quiere comer por la avaricia. Entonces así mueren los monos. Yo he visto un video. Por la primera vez yo he visto un video de estos monos. Era muy triste, porque yo empecé a pensar que tal vez esto es la imagen de mi vida. A veces, si nosotros dejamos las cosas, seremos más libres. Pero siempre estamos como agarrando algo y no queremos dejar nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir, todo eso. Estas cosas nos traen dolor y sufrimiento. Solo tenemos que dejarlo. Entonces Salomón sufría toda su vida. Pero al fin de su vida se dio cuenta que todo es vanidad. Y luego también se dio cuenta y conoció esa verdad que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan. Entonces, una palabra que tenemos que siempre guardar en nuestro corazón es que si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja. Vamos a buscar Daniel capítulo 2. Libro de Daniel capítulo 2. Libro de Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel capítulo 2, versículo 44. El libro de Daniel está en el Antiguo Testamento. Vamos a leer juntos. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aquí este capítulo está hablando de un rey que se llama Nabucodonosor. Daniel está interpretando el sueño de ese rey. Pero aquí versículo 44 dice que Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Todas las cosas en ese mundo desaparecerán, será destruido algún día. Entonces, aún un hombre no puede vivir siempre para siempre en el mundo. Pero como dice aquí, que Dios levantará un reino que no será jamás destruido. La salvación que Dios construyó, que Dios nos dio, eso tampoco nunca desaparece. Todas las cosas conectadas a mi fe y todas las cosas conectadas a Dios nunca perecerán. A mi hogar, mi familia, si estamos en la fe, Dios la guarda.
Entonces, pero si Dios no edifica, si yo trato mucho y yo me esfuerzo de edificar cosas, eso no permanece. Siempre tenemos que escoger, ¿verdad?, en la vida. Entonces, ¿va a escoger que Dios edifique algo en su vida o va a tratar de edificar algo por sí mismo? Entonces, esa verdad tenemos que grabar en nuestro corazón, es muy importante. En lugar de edificar yo, tengo que dejar Dios edificar cosas en mi vida. Esto es la manera que Dios quiere que vivamos. Proverbios 14. Proverbios capítulo 14, versículo 1. Proverbios capítulo 14. Vamos a leer juntos. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Aquí en versículo 1 podemos ver hay dos tipos de mujeres. Una mujer sabia y otra necia. Esa mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Nosotros somos como esposas de Dios, de Cristo. Entonces, un salvo, un santo sabio va a edificar su casa, pero un salvo necio con sus manos va a derribar la casa, va a derribar su familia, va a derribar su salud también. Entonces, aunque uno trata mucho, se esfuerza mucho para edificar las cosas, pero a sus niños, sus hijos, los va a derribar. Entonces, para edificar, la sabiduría es muy importante. Si no vivamos con sabiduría, entonces será muy fácil derribar las cosas en nuestra vida con nuestras propias manos. Nosotros vivimos para edificar. Por eso, para edificar necesitamos la sabiduría. Necesitamos más la sabiduría de Dios. Y así podemos edificar la casa. Entonces, ¿cuál es una vida sabia según la Biblia? ¿Qué es edificar la casa de Dios? Y edificar mi fe, y edificar la iglesia, edificar mi hogar, edificar las personas alrededor, edificar las cosas importantes y preciosas en Dios. Hoy vamos a escudriñar por medio de la Biblia cómo podemos edificar estas cosas. Vamos a buscar Éxodo 25. Éxodo capítulo 25. Versículo 8 y 9. Los dos versículos leamos juntos. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.
este capítulo de Éxodo habla de construir el tabernáculo. Cuando uno está edificando, construyendo la casa de Dios, hay reglas. También al construir templo, en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 38, habla de la misma cosa. Hay una frase que sigue siendo repetida. Dice, conforme el diseño. Conforme el diseño. ¿Qué significa eso? Eso significa, según el orden de Dios, construir el templo. Primera de Reyes, capítulo 6, Dios está mandando a Salomón que construyera un templo. Y para construir el templo, así dijo a Salomón Dios. Que construye el templo siguiendo todos los detalles del diseño. Según la palabra de Dios, Salomón tenía que construir el templo. Ahí dice todos los detalles del diseño, según ese diseño. Y así puede edificar bien y construir bien la casa de Dios. En este mundo hay muchas maneras de engañar y terminar su trabajo de esta manera. Muchas personas en este mundo se burla de uno que trata de vivir honestamente. Y dice, tú eres un tonto por hacer eso. En este mundo, si uno vive según las reglas, la gente se burla de esa persona. Pero ¿qué tal en Dios? Mi fe y mi casa, mi hogar, todas las casas, tenemos que vivir, tenemos que construir según el diseño de Dios, el orden de Dios, la palabra de Dios. Pero si no seguimos las reglas de Dios, habrá problemas. ¿Cuáles problemas? Para chocar con Dios. ¿Qué pasa cuando uno choca con Dios? Ustedes no saben. Por ejemplo, con su puño, cuando golpea una piedra, una roca muy grande, ¿qué pasa? Su puño, su mano, habrá mucho dolor. Antes hubo una historia de Titanic. Encima del mar hubo este barco tan lujurioso. Pero hubo un anuncio. Que hay algo adelante, que hay algo adelante. Así dio la advertencia. Pero capitán, ¿qué dijo? No hay nada que puede ganar contra nosotros ese Titanic. ¿Y qué pasó después? Chocó con esa piedra, iceberg, y luego muchas personas murieron. Un hombre que se llama Napoleón dijo que nada es imposible. No hay nada imposible para mí, así dijo él. Pero Napoleón en una guerra muy fácilmente perdió. Por un gripe él murió. Entonces, si nosotros no seguimos y hacemos las cosas según las reglas, chocaremos. Vamos a buscar Primera de Crónicas, capítulo 13. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 13. Versículo 7. 뛰어댕겼지? 시끄러울 건데.
Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 7. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 7. Se lo leo yo. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Ya conoce esa historia, ¿verdad? Esa arca de Dios quedaba en la casa de Abinadab por 20 años. Dios ya había mandado a los israelitas que siempre tienen que cargar esa arca de Dios sobre sus hombros. Que la gente, el pueblo, tribu de Goad, ellos tenían que cargar este arca de Dios sobre sus hombros. Pero ¿qué hizo Usa? Ahío y Usa, ellos lo pusieron encima de un carro. ¿Cuál es más fácil, cargar sobre sus hombros o ponerlo en un carro? Pero la regla de Dios, la palabra de Dios, el orden de Dios era que tenía que cargar sobre sus hombros. Pero la gente de Israel, ellos no siguieron la palabra de Dios, la regla de Dios. Ellos consideraron la palabra de Dios como algo muy trivial. Versículo 10, leamos juntos. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Versículo 11, leamos juntos. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Perez Usa significa que Jehová había quebrantado a Usa. ¿Por qué Jehová había quebrantado? Porque ellos no siguieron según el diseño que Dios mostró y mandó. Nosotros a veces queremos hacer cosas muy rápidamente, pero a veces puede ser que eso no sea conforme a la palabra de Dios, mi propio pensamiento, mi sabiduría. Y uno hace según sus propios pensamientos, su propia manera de hacer cosas, y sí sale muy rápido y parece muy bien. Pero en la actualidad, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan, ¿verdad? Una mujer sabia edifica la casa, pero una necia derriba la casa con sus propias manos. Entonces uno se esfuerza mucho desde madrugada hasta la noche, pero ¿por qué no puede edificar nada? Si uno no hace las cosas según el diseño mandado por Dios, entonces derribará. Sí mismo puede derribar. Aunque parece que gana mucho, pero de actualidad va a perder mucho. Va a perder todo. Entonces, las maneras de Dios, las maneras del mundo son diferentes. En Dios siempre parece que uno está perdiendo, pero en la actualidad está ganando más. Pero en el mundo, aunque parece que uno está ganando mucho, pero en la actualidad está perdiendo mucho. Porque las cosas del mundo no permanecen. Pero los hombres, para un beneficio y ganancia muy corta y temporánea, ellos trabajan y se esfuerzan. Y luego va a derribar todo eso. Usa chocó con Dios, con la palabra de Dios. Aquí dice que él murió.
lamentablemente es posible que nosotros choquemos con Dios. ¿Por qué hay dolor en mi corazón, en mi vida, y no hay paz? ¿Por qué aunque uno quiera, pero no puede edificar? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La manera verdadera de construir es seguir la palabra de Dios. Génesis capítulo 30, vamos a buscar. Génesis capítulo 30, versículo 30. Génesis capítulo 30, versículo 30. Se lo leo. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Jacob tenía un deseo. Dice ahora ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? En este tiempo estaba trabajando y sufriendo, trabajando muy duro en la casa de su tío Labán. Por eso está diciendo, ¿cuándo yo trabajaré también por mi propia casa? Podemos también, nosotros siendo cristianos salvos, tenemos a veces este mismo deseo. ¿Cuándo puedo trabajar por mi propia casa? ¿Cuándo va a cumplir todas las cosas que yo quiero, todos los deseos que yo tengo en Dios? Pero hay que tener cuidado de no cometer el mismo error que Jacob. Capítulo 33, versículo 17. Génesis 33, versículo 17. Se lo leo. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, y hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Versículo 17. Aquí dice que él llegó a Sucot y ahí hizo cabañas para su ganado y también edificó casa. Pero Dios ya había mandado a Jacob que fuera a Betel, la casa de Dios. Pero Jacob no siguió la palabra de Dios. Según su propio pensamiento, llegó a Sucot, ahí edificó la casa para sí mismo. Es porque él pensaba que él podía edificar la casa ahí para sí. ¿Por qué él no fue a Betel? Puede ser que tal vez Sucot era un lugar más bonito, hermoso en sus ojos que Betel. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Piensan que sí podía edificar la casa bien? Luego, en el siguiente capítulo podemos ver que su hija Dina fue deshonrada. Entonces, ¿la casa de Jacob fue edificada o no? No, derribó. Fue destruida. Él de verdad quería edificar su casa. Con todo su corazón tenía un deseo de querer edificar su casa. Pero ¿por qué fue destruida su casa? Es porque él no fue a Betel directamente. Él no siguió el diseño, el mandamiento, orden de Dios, la palabra de Dios. Tal como los israelitas usaban
llevó el arca de Dios en el carro, en lugar de cargarlo sobre sus hombros. Aquí Jacob también hizo según su propio pensamiento. Jacob tenía 12 hijos y solamente una hija. Su hija fue deshonrada, violada. Entonces, después de pasar por eso, Jacob finalmente, por fin, se arrodilló. Y ahí se arrepiente ante Dios de su El Bedel, ahí lo llamó ese lugar el Bedel. Eso significa que la casa de Dios de Entonces, cuando se arrepintió, Jacob ahí, Dios mismo, Él edificó su casa ahí, por él. Dios estaba diciendo a Jacob que la casa que tú querías edificar por sí mismo, eso fue destruida. Pero yo voy a edificar mi casa aquí para ti. Entonces ahí mostró Dios que tiene que siempre seguir el diseño de Dios. Si hay cosas que uno quiere edificar en Dios, si de verdad quiere edificar su trabajo, su hogar, sus hijos, su fe, entonces tiene que hacer todo según el diseño de Dios. Según el diseño, la palabra, el orden de Dios, así puede edificar la casa. Pero sin hacer eso, nunca puede edificar la casa. Vamos a buscar Génesis capítulo 16. ¿Tienen frío? ¿Sabe cómo? Yo sé. Yo también tengo frío. Puedo ver en sus caras, tengo frío. Capítulo 16. Capítulo 16, versículo 2. Versículo 2, se lo leo. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Go unto my maid, perhaps I shall obtain children by her. And Abraham heeded the voice of Sarai. Aquí puede ver, quizá tendré hijos de ella. En otra traducción, aquí cuando dice tendré hijos de ella, en otra traducción dice edificar la casa. Es en hebreo bana. Edificar es bana, pero en ese significa esa palabra hay también otro significado en entrar, dar la luz, tener hijos. Entonces, edificar su casa es tener hijos. Antes, en el pasado, nuestros antepasados pensaban que tener hijos y engendrar hijos, tener hijos es como edificar su casa, su hogar. Vamos ahora a buscar Ruth, capítulo 4. Libro de Ruth, capítulo 4, versículo 11. Ruth, capítulo 4, versículo 11. Ruth está en el Antiguo Testamento. Capítulo 4, versículo 11, se lo leo. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén.
built the house of Israel and made it prosper in Ephrata and be famous in Bethlehem. 이 라헬과 레아가 이스라엘 집을 세웠다고 얘기합니다. Aquí podemos ver que Raquel y Lea edificaron la casa de Israel. O sea, ellos engendraron hijos y dieron la luz. En la Biblia también aquí podemos ver que engendrar hijos es como edificar la casa. ¿Cómo uno puede edificar la casa? Según diseños. Engendrar hijos significa predicar el evangelio también y llevar frutos. ¿Cómo podemos llevar frutos? ¿Cómo podemos llevar frutos dentro de nosotros? Según diseño. Cuando hagamos todo según diseño, podemos edificar y llevar frutos. ¿Por qué uno no puede llevar frutos? Es porque tal vez no está edificando según diseños. Cuando uno está edificando algo, tiene que siempre pensar que tiene que construir según diseño de Dios. Si uno no sigue ese diseño de Dios, la palabra de Dios, entonces va a derribar, será destruido todo. Por eso de esto está hablando la Biblia. ¿Soy una persona sabia que está edificando la casa? ¿O soy una persona necia que está destruyendo la casa? 여호와께서 집을 세우도록 쓰임받는 지혜로운 Todos nosotros tenemos que ser hermanos, hermanas que permite que deja Dios de edificar la casa en mi vida. Yo de verdad quiero que ustedes tengan y graben esa palabra, ese versículo 1 de 127. Ahora vamos a buscar Isaías 45. Isaías 45. 이사야서 45장 11절 Isaías 45, versículo 11. Vamos a leer juntos. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Aquí dice, preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Entonces la manera de llevar mi vida cristiana, mi vida de fe, tiene que ser según el diseño de Dios. Hay que preguntarse a sí mismo, ¿yo estoy edificando según diseño de Dios o no? Si uno no hace construye según diseño de Dios, todo será destruido. Aunque por un momento parece que está siendo construido y edificado, pero pronto va a derribar todo. Puede parecer, pero luego será como una trampa. Por eso tenemos que ser hermanos sabios. Tenemos que preguntar siempre a Dios. Hay que pensar si mi casa de mi fe está siendo edificada. Y hay que reflexionarse de mí mismo si estoy cometiendo el mismo error que Jacob. ¿O estoy chocando contra Dios? Hay que siempre pensar de eso. Si no, Dios de verdad va a chocar, va a quebrantar con usted. Si no sigues el diseño de Dios y no piensa de estas cosas, está derribando su casa. Dios no está derribando la casa. Uno mismo está. Hay que siempre hacer todas las cosas según diseño, hacer la palabra de Dios. ¿Y cuál es otra manera de edificar la casa? Cuando uno está edificando la casa, vamos a ver Judá, capítulo 1. Libro de Judas. 유다서 1장 20절
capítulo 1, versículo 20. Judas capítulo 1, versículo 20. 유다서 1장 20절. Jude chapter 1 verse 1. 유다서는 요한계시록. Este libro de Judas está antes de Apocalipsis. 요한계시록 어디 다 알고 계시죠? Ustedes todos saben dónde está Apocalipsis, es el último libro de la Biblia. Si no saben, por favor vengan a mi oficina hoy para tener consulta conmigo. Una consulta personal. 1장 20절. Chapter 1. Judas capítulo 1, versículo 20. Es un versículo muy importante también. El versículo 20 vamos a leer juntos. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Aquí podemos ver la palabra edificando. ¿Cómo podemos edificar? ¿Cómo podemos construir la casa? Con la fe, sobre la fe. La fe. Your home on top of your faith. Aquí nos está diciendo que tenemos que edificar sobre la fe. Notice how here it says Pero no solamente una fe normal, aquí dice santísima fe, 순전한, pura, 완전히 주님을 의지하는 fe que solamente confía en Dios. 믿음으로 살아갈 때 Cuando uno vive con esa fe, puede ser edificada su casa. 여기 보면 지극히 거룩한 믿음이라고 쓰여 있어요. La Biblia dice vuestra santísima fe, santísima. 지극히 거룩한 믿음으로 살아가야 집이 건축되고 Hay que vivir con santísima fe para edificar su casa. Y hay que vivir orando en el Espíritu Santo. Esto es la manera de edificar su casa. Pero la obra de fe, dice la Biblia, ¿no? Las casas del mundo no tienen fe. Pero en la vida de fe de uno, tiene que edificar la casa con la fe. 세상의 세상 논리와 신앙의 논리랑 다릅니다. Entonces las reglas del mundo y las reglas de vida cristiana son muy diferentes. En la vida cristiana, si uno quita la fe, no hay nada. Quiere dar educación a sus hijos, entonces primeramente tiene que ayudarle con la fe, tener la fe correcta. Si ustedes quieren deseos en Dios, en su vida, en su hogar, en su trabajo, entonces primeramente necesitan la fe. Mateo 19, versículo 26 dice que los hombres no pueden hacer estas cosas, pero Dios no hay nada imposible para él. ¿Qué significa edificar sobre santísima fe? Eso significa confiar en Dios con un corazón puro, que Él puede hacer todas las cosas. ¿Ustedes creen en Dios? Otras veces dice uno, amén. Hay algunas personas que le encantan decir amén. Otras iglesias dice, pastor, ¿ustedes creen? Y los congregantes dicen, sí, miembros dicen, sí, amén. Y el pastor dice, su voz más alta. Y otra vez los miembros gritan, amén. Pero eso me pone a pensar, ¿de verdad ellos están creyendo? ¿Por eso están diciendo amén? Amén significa que uno está de acuerdo, que esa palabra es verdad. Pero ¿qué significa la fe? Es hacer. Estar de acuerdo con la fe significa hacer. Esto es amén. Cuando uno dice amén y luego no actúa, no pone en práctica, entonces eso no es amén. Y no edificará su casa así. Jeremías capítulo 2, Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2.
Versículo 18. Santiago capítulo 2, versículo 18. Leamos juntos. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí tiene conexión entre las obras y la fe. Cuando uno tiene fe verdadera, va a tener obras. Entonces, el amén verdadera es no solamente con los labios, con la boca, sino con sus acciones en la vida. La Biblia nos dice que tenemos que edificar nosotros mismos encima sobre la santísima fe. Dios el Creador nos ayuda. Eso creemos. Obviamente, el tiempo que uno lleva en la fe y la medida de la fe de cada uno de nosotros es diferente. Pero la Biblia nos dice claramente que tenemos que hacer en la fe y así podemos ser edificados. Entonces, para construir, edificar la casa de Dios, la fe es una cosa necesaria. San Mateo 22 habla de dos hijos, dos tipos, dos hijos. Un hijo dijo sí y luego no hizo. Y el otro dijo no, pero luego lo hizo. Entonces, ¿quién será hijo de Dios? El que lo hizo con sus acciones, en lugar de hacer solamente con su boca, sus labios. Después de haber tenido hijos, eso es cierto. Uno se da cuenta que hacer, poner en práctica, eso es verdadero, en lugar de solamente decir y hablar. Aquí tenemos muchos mayores en la iglesia, pero hay un tipo de hijo así. Por ejemplo, una hija dice, papá, yo te amo. Para tu cumpleaños te voy a regalar $100,000. O $10,000. $10,000 es una cantidad grande, ¿no? Tal vez para ustedes es pequeño. Pero vino el cumpleaños de papá y la hija ni siquiera llama. Pero otro hijo le dice a su papá, papá, lo siento mucho, pero tengo unas dificultades financieramente y no voy a poder hacer nada por ti. Y luego viene su cumpleaños de papá y abrió la aplicación del banco y vio que su hijo mandó $10,000. Entonces, siendo un papá, ¿cómo se siente? Igual para la vida cristiana. ¿Cómo podemos agradecer a Dios? Agradarle al Señor. Es hacer. Hacer con sus acciones, esto es la manera de agradarle al Señor. Proverbios 3, vamos a buscar. Perdón, Mateo 7. Capítulo 7 de San Mateo. San Mateo 7, versículo 24. Se lo leo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 26.
Leemos juntos. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aquí podemos ver algo muy importante. Una casa sobre la roca y otra sobre la arena. Escuchar la palabra y hacerla es edificar sobre la roca. Pero cuando uno escucha la palabra y no hace, eso es como edificar su casa sobre la arena. Primeramente está hablando de la salvación. Recibir la salvación con la fe es edificar su casa sobre la roca. O sea, ¿cómo podemos edificar nuestra casa firme sobre la fe? La fe es muy necesaria para edificar la casa en Dios. Nosotros escuchamos la palabra. En domingo, miércoles, hay muchos sermones. Si nosotros actuamos y edificamos la casa, cada vez que escuchamos la palabra, será muy bueno, ¿verdad? Pero no es así, no funciona así, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? Es porque solo escuchar y actuar es diferente, son diferentes. Cuando uno escucha la palabra, hay que ponerla en práctica, así puede edificar la casa. El propósito de aprender la palabra de Dios es saber conocer la voluntad de Dios claramente. Y la Biblia nos exhorta, nos manda que tenemos que hacer. Yo de verdad deseo que nuestros hermanos todos edifiquen su casa sobre la fe santísima. Ahorita estamos en ese proceso de construcción de la iglesia y yo les dije a los hermanos, según mis experiencias es así, yo les quiero preguntar una cosa. Es algo muy penoso, pero les quiero preguntar. El domingo pasado ustedes escucharon cuáles cosas todavía quedan en su mente, su corazón. ¿Se recuerda el nombre, título del sermón? No, ¿verdad? Hace 2 semanas. Parece como hace 10 años, ¿verdad? Yo no estoy tratando de decirle otra cosa. Hay veces en que yo siendo el pastor, yo siendo la persona que predica, a veces después de unas semanas yo también hasta olvido. En mi vida cristiana he escuchado muchísimos sermones. Aún ahora sigo escuchando. Cuando me manejo, antes de acostarme, cuando me levanto, cuando estoy haciendo ejercicio. Cuando no puedo leer la Biblia, yo trato de escuchar algo como sermón. Pero es muy raro porque no queda mucho. Pero hay algunas cosas que sí quedan en su corazón. Cuando uno sufre, cuando uno vive sufriendo por el Señor. Estas cosas sí quedan. Estas cosas hasta se graban en su corazón. ¿Por qué será así? Porque cuando uno escucha muchos sermones no queda mucho, pero cuando uno sufre mucho, todas las cosas que ha hecho uno sufriendo por el Señor quedan en su corazón. Es porque su sufrimiento por el Señor se hizo como la roca de su casa. Aunque parece diferente, pero de verdad esto es la manera de edificar su casa. Entonces, hay que siempre edificar nuestra casa de la fe sobre la fe. Tenemos que sufrir un poquito más, trabajar más. Esto es la manera verdadera de construir la casa en Dios.
신앙생활 보면 어려움이 생깁니다. En la vida cristiana viene dificultad. 교회 오는 것도 힘들 수 있어요. Puede ser que hasta venir a la iglesia es algo muy difícil para uno. 것들이 생겨요. Porque viene en su vida cristiana siempre dificultades. 편안하게 신앙생활하는 시간이 지어지고 Pero ahí es cuando se está siendo construida su casa. Cuando uno cómodamente está llevando su vida cristiana, no hay edificación, no edifica la casa así. Cuando uno sufre y trabaja y hace poquito más para el Señor, ahí es donde uno tiene su casa siendo construida. La vida cristiana es seguir calladamente los pasos de Dios, los pasos de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 3. 2장 10절 Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. 2장 10절입니다. Capítulo 3, versículo 10. 읽어볼까요? Leamos juntos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. 10절에 보면 하나님의 은혜를 El 따라 versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios. It says here in verse 10, according to the grace of God, which is given to me, a master builder. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. What is this foundation? ¿Qué es ese fundamento? Cristo. 그 소리에 무엇을 세우지? Y encima de eso, ¿qué hay? And another built on that foundation that is Christ that was laid upon, and we have to be careful, take heed what you built on. 신앙생활은 세우는 거예요. Christian La vida cristiana es edificar. Building with faith, 그리스도의 Edificar con fe, building on top of the blood. edificar sobre la sangre de Dios, sangre de Jesús. Edificar la casa sobre la sangre de Jesús. 신앙과 비례했음을 Eso significa estar representando nuestra vida de acciones. 그리스도 위에 세운다는 것은 감사 은혜의 순전한 Cuando dice, conforme a la gracia de Dios, 우리가 어떤 수고에도 주님의 수고에 비교할 수가 있어요. aunque nosotros suframos mucho, ni siquiera podemos comparar eso con la gracia que Dios nos ha dado. 그러다가 치료하다가 A veces, 항상 그 예수님의 십자가의 cuando yo doy seminarios, cuando veo el video de Cristo siendo azotado y sufriendo, 속에서 그 직직으로 120절을 마셨어요. me siento muy como de una manera. Él fue azotado 120 veces. Y al fin de estos azotes hubo como piedras y también pedacitos de huesos secos. Entonces, con eso está azotando la carne. Qué tan doloroso. Somos hermanos, hermanas que creemos en eso y hemos recibido tanta gracia de Dios. 영상을 보니까 처음에는 저거 한 대를 맞으셨을까? Cada vez que yo veo este video de Cristo sufriendo para nosotros, yo me pongo a pensar, yo de verdad podré aguantar a uno de eso, un azote. Muchas veces nos quejamos con una cosa muy pequeña, 혹시 원숭이가 먹을 거 놓지 모르는 tal como el mono no puede dejar ese plátano. A veces no podemos dejar como una cosa muy pequeña, muy trivial. 우리가 왜 믿음 위에 그리스도의 건축을 ¿Por qué a veces no podemos edificar nuestra fe encima de la fe y Cristo? 더 중요한 것을 위해서 더 열심히 하고 Es porque muchas veces no podemos dejar de ir las cosas triviales. Muchas veces queremos vivir una vida cómoda, 입으로 이야기하지만 삶으로 나타나기 시간. aunque hablamos con nuestros labios y boca, pero no queremos hacerlo. 그리스도에서 집을 건축하는 그런 사람들이 있습니다. Quiero que todos nosotros vivamos una vida que edifica sobre Cristo, sobre la fe. Proverbios 14, vamos a buscar. Proverbios 14. 24, perdón. Proverbios 24.
Proverbios 24, versículo 4. Proverbios 24, versículo 4, leamos junto. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Con ciencia se llenarán las cámaras. ¿Qué es la ciencia en Proverbios? Eso se refiere a Jesús. La sabiduría, ciencia, en Proverbios se refiere a Jesús. Entonces nuestra casa se edifica por medio de la sabiduría, la ciencia, Cristo. Con la fe en Cristo. Con esa fe se edifica. Y en la casa hay cámaras. Versículo 4 dice, y con ciencia se llenarán las cámaras. Y de todo bien preciado y agradable. Tiene que llenar sus cámaras, sus cuartos con piedras preciosas. Entonces puede llenar su cámara de su corazón con la fe y con el fundamento de Cristo. Que todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios, dice. Cada vez que uno hace algo, antes de hacerlo, hay que preguntar, pedir al Señor. De esta manera, preguntando siempre antes de hacer algo, puede vivir en una manera muy correcta, recta ante Dios. Esto es hacer según diseño y se puede edificar su casa de esta manera. Hay que pensar y reflexionarse si está edificando su casa con su avaricia y sus pensamientos propios, porque de esta manera derribará su casa. Tiene que llenar su corazón, estas cámaras de su corazón con la palabra de Dios. Y así se edificará la casa de nuestra fe firmemente en Dios. Vamos a regresar a Salmos capítulo 127. Versículo 1. Leamos juntos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El que edifica la casa es Jehová. Hay reglas cuando edifica la casa Jehová. La mujer sabia edifica la casa, pero la necia derriba la casa. En la fe, sobre la gracia de Cristo, puede edificar su casa. Quiero que el resto de nuestra vida sea así, edificando la casa encima de estas cosas en Dios. También tenemos retiro de verano pronto. Es una oportunidad muy preciosa para edificar nuestra fe también, la casa. Yo les pedí, en lugar de solamente decir amén, hay que hacerlo. Porque si solamente habla con su boca así, amén, no se edifica su casa. Hay que hacer y poner en práctica en su vida. Quiero que el retiro sea una oportunidad para edificar la casa. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, te damos gracias. Te pedimos que estés con los hermanos preciosos aquí y ayúdalos para que su fe, su vida cristiana pueda ser edificada encima de la fe santísima.
Te pedimos que la fe de cada uno de nosotros sea edificada, también su hogar y todo. 이번 시험에 가면 함께해 주셔서 También que estés con nosotros durante el retiro, 도와주셔서 para que sea un tiempo precioso en el Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien está vivo. Amén.